Saludos, mis queridos. Bienvenidos una vez más a este rincón de la escuela sabática. Hoy vamos a estudiar la lección que lleva como título El enemigo interno. The enemy is within, como se dice en inglés, o sea, el enemigo está dentro. Y vamos a ver de qué trata esta interesante lección. Pero quiero hacer un resumen de lo que estudiamos la semana pasada. La semana pasada, pues estudiamos la lección que trataba precisamente de explicar cómo es posible que si Dios es un Dios de amor, de misericordia, en la Biblia encontramos en el Antiguo Testamento tantas guerras sangrientas. ¿Y por qué Dios utilizó a su pueblo para hacer todas estas cosas? Bueno, lo primero que aprendimos es que realmente no fue el propósito de Dios usar al pueblo para todas estas guerras. Evidentemente Dios quería llevar a cabo todas sus proezas, como sucedió precisamente en Egipto cuando lanzó todas aquellas plagas contra los dioses de Egipto. Y estando ahí precisamente frente al Mar Rojo, Dios a través de Moisés les envió un mensaje al pueblo. Ustedes deben estar quietos y vean la gran salvación que yo voy a hacer por ustedes, porque estos egipcios que ustedes ven ahora jamás los van a ver. Y era el plan de Dios ese, que en la conquista de la tierra de Canaán, él iba a estar al frente, él iba a librar las batallas por el pueblo. Ahora, ¿por qué razón no fue así? ¿Por qué razón el pueblo fue involucrado después en estas batallas? Sencillamente fue por la falta de fe de ellos. Dios permitió que a través de las pruebas severas ellos pudieran asimilar grandes lecciones y tuvieran fe en Él. Así que no era el propósito de Dios tampoco destruir a todas aquellas naciones. El plan de Dios era desalojar aquella tierra, porque bueno, de Jehová la tierra y su plenitud. Nosotros simplemente somos sus mayordomos. Y si no cuidamos bien de lo que a Dios le pertenece, pues Dios toma finalmente medidas con aquellos que hacen cosas perversas como hacían aquellos pueblos, quienes recibieron mensajes oportunos de profetas que le llevaron el mensaje de Dios, pero ellos no aceptaron y siguieron haciendo todas sus villanías y crímenes que cometían. Por lo tanto, llegó el momento que ya se le acabó el tiempo de gracia para ellos y Dios quería desalojarlos de allí. Y una vez más, Dios es un Dios de amor. Todavía Dios le dio oportunidades a ellos para que ellos finalmente se arrepintieran. Así que cuando el pueblo venía, siempre se hacía una embajada de paz para aquellos que quisieran aceptar las condiciones de paz y se arrepintieran. Como sucedió el caso de Rahab, como sucedió el caso de los Gabaonitas, Dios es misericordioso. Pero los que no quisieron arrepentirse, los que quisieron hacer la guerra a Israel, finalmente fueron destruidos algunos, desalojados otros. Así que esa es la situación que vemos ahí, que explica exactamente cuál era el propósito de Dios. Y una de las cosas importantes que debemos entender es que Dios utiliza los elementos necesarios para cumplir sus propósitos. Dios puede utilizar ángeles, Dios puede utilizar los eventos naturales, Dios puede utilizar también al ser humano para llevar a cabo sus propósitos. Solamente lo que tenemos que es cumplir con el plan de Dios para nuestra vida y hacer su voluntad. Así que vamos a ver ahora el enemigo interno. Bueno, habían tomado Jericó, el pueblo estaba muy contento, estaban celebrando y pensaban ya que finalmente todo estaba resuelto. Así que a Josué se le ocurrió enviar una tropa a Ai, una ciudad que se encontraba cerca de allí. Y vamos a leer lo que dice la Biblia al respecto allí en Josué capítulo 7. Vamos a leer algunos versículos para tener una idea exacta de cuáles fueron las dos causas principales por las cuales Israel en esta ocasión no tuvo el éxito que tuvo en Jericó y fueron derrotados en Ai. Dice que los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema. Anatema es algo que es dedicado a Dios y usted no tiene derecho a tocarlo ni a hacerse dueño de eso porque eso pertenece a Dios. ¿Y por qué razón? Dice, porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema. Y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Después Josué envió hombres desde Jericó a Ai, que estaba junto a Bet Aben, hacia el oriente de Betel, y les habló diciendo, subid y reconoced la tierra. Y ellos subieron y reconocieron a Ai. Y volviendo a Josué le dijeron, no suba todo el pueblo, sino suban como 2000 o 3000 hombres y tomarán Ai. No fatigues a todo el pueblo yendo allí, porque son pocos. Y subieron allá del pueblo como 3000 hombres, los cuales huyeron delante de los de Ai, y los de Ai mataron de ellos unos 36 hombres y los siguieron desde la puerta hasta Sebarín,
y los derrotaron en la bajada, por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. Esto fue terrible para el pueblo de Israel. ¿Cómo es posible que si habían tenido una victoria contundente en Jericó, ahora salían derrotados en Ai? Bueno, pues tanto le pasó al pueblo como le pasó al líder. También Josué se desanimó completamente y viene con su queja delante de Dios. Y el relato continúa diciendo que Josué rompió sus vestidos, la señal de duelo, y también se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová hasta caer la tarde, él y los ancianos de Israel, y echaron polvo sobre sus cabezas. Y Josué dijo: Ah, Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos, para que nos destruyan? Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. No sé si estas palabras de Josué, si estas quejas de Josué les recuerdan a ustedes algo, pero me parece que están muy a tono con quejas que el pueblo también había emitido en ciertas oportunidades al mando de Moisés cuando se le presentaban situaciones difíciles, cuando tenían hambre y no había comida, cuando tenían sed y no aparecía el agua, decían eso. Y en una oportunidad dijeron: miren, vamos a hacernos un capitán y vamos a volvernos a Egipto. Ellos anhelaban disfrutar de las cosas de Egipto. Ellos decían: nos acordamos de los puerros y de las cebollas y de las carnes y las ollas y los melones y todas aquellas cosas que comían en Egipto. Así que aunque cautivos, aunque esclavos, ahora les parecía que Egipto era una maravilla. Entonces ahora Josué, con la misma falta de fe, de confianza en Dios y un desánimo total, se postra y comienza a proferir palabras de desánimo para todo el pueblo. Ah, Señor, ahora dice Josué, ¿qué diré? Ya que Israel ha vuelto las espaldas delante de sus enemigos, porque los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán y nos rodearán y borrarán nuestro nombre sobre la tierra. Y entonces, ¿qué harás tú a tu gran nombre? Ahora Josué está preocupado por el prestigio de Dios, está preocupado por el prestigio del pueblo. Y sin embargo, detrás de todo esto hay una situación más profunda que él mismo no entiende. Es interesante que en este relato se nos da la solución del problema y la causa de la situación que está ocurriendo antes de terminar el relato. No es como las películas que todo el drama se va desarrollando y al final descubrimos quién es el asesino o quién es el culpable. No, aquí no, aquí al principio ya se nos dice por qué razón está ocurriendo lo que está ocurriendo. Pero Josué ni se había dado por enterado de esta situación. Ahora fíjense la respuesta de Dios a esta oración. Y Jehová dijo a Josué: levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Me recuerda mucho cuando Moisés estaba frente al Mar Rojo. Aquí notamos grandes paralelos entre una escena y la otra. El pueblo también había clamado a Moisés: mejor nos hubiera sido quedarnos en Egipto, porque ahora vamos a morir a manos de estos egipcios que vienen con deseo de destruirnos. Y sin embargo, en aquellos momentos difíciles, Moisés hizo lo que, bueno, todo líder debe hacer. Se arrodilló para clamar a Dios. Y Dios le dijo a Moisés en aquel momento: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Y aquí sucede lo mismo. No era el momento de clamar, no era el momento de llamar a Dios para que Él pusiera las cosas en evidencia. No, el momento era de buscar exactamente qué era lo que había pasado. Dios le dice: levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? No es el momento de orar, es el momento de actuar. ¿Por qué? Porque Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé, y también han tomado del anatema y hasta han hurtado y han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. ¿Cuáles fueron la causa de la derrota de Israel en Ai? Bueno, número uno, Josué cometió un error. Y el error fue sencillamente de que él no consultó a Dios. En el tiempo en que se estaba preparando la conquista de Jericó, Josué estuvo constantemente pegado a Dios para saber exactamente cómo debía proceder. Pero ahora no lo hizo así. Se confió. Pensó que todo estaba ganado, que no tenía que consultar a Dios más. Así que él mismo tomó sus propias decisiones con el pueblo y envió 3,000 hombres ahí que fueron finalmente derrotados. Mira, querido, déjame decirte algo. En la confianza está el peligro. Muchas veces tendemos a creer de porque
algunas cosas se nos dan fáciles porque Dios nos bendice y nos ayuda y contesta una oración, ya todo lo demás está resuelto. Y no es así. Al soltar las manos de Dios, al soltar el brazo del Todopoderoso, comienza entonces la caída. Quiere decir que no podemos confiarnos porque ganamos una batalla. No podemos confiarnos porque vencimos a Satanás en cierto terreno, en cierta situación. Y entonces podemos nosotros regocijarnos y creer de que ya todo está ganado. No es así. El enemigo no se da por vencido fácilmente. Tenemos que seguir aferrados al Señor. Nunca podemos soltar las manos de Dios porque finalmente por un segundo nada más que nos alejemos de Cristo, ahí está la derrota. Y eso fue lo que precisamente le pasó a Josué. Él se confió en sí mismo, confió en la pericia del pueblo, pensó que el pueblo estaba bien adiestrado para la guerra. Mira, esa gente de allí, de Canaán, eran gente guerreros, gente que tenían experiencia en la guerra. Sí, el pueblo era pequeño, pero cuidado con los pequeños. Mira lo que le pasó a Goliat con David. Pensó que porque era pequeño él podía derrotarlo, sin embargo, salió en una caja. Quiere decir, queridos, que de todas formas nunca debemos subestimar a Satanás. Nunca debemos subestimar a los enemigos del pueblo de Dios. Nunca debemos subestimar aquellas cosas que nos parecieran pequeñas, porque acuérdate lo que dice la Biblia, que cuídame de las zorras pequeñas, porque ellas son las que finalmente destruyen el rebaño. Esa fue la primera razón. O sea, Josué se confió en sí mismo, en el pueblo, no consultó a Dios y por esa razón viene la caída. La otra razón es que había un pecado en el pueblo. Claro, tú vas a decir, pero ven acá y no fue solamente un hombre que pecó. ¿Por qué todo el pueblo tiene que pagar los platos rotos? Esa es una de las grandes verdades que nos enseña la Biblia. Cuando hay anatema en el pueblo de Dios, cuando hay anatema en la iglesia, cuando el pecado está metido dentro, el enemigo está dentro y el pueblo de Dios no hace nada por descubrirlo ni arreglar la situación, la bendición de Dios es retirada y el pueblo finalmente tiene que sufrir las consecuencias. La iglesia tiene que sufrir las consecuencias. Elena White dice que aquellos que profesando el cristianismo faltan en la piedad práctica son como luces y señales falsas que apuntan hacia un camino equivocado. No han integrado los principios de la verdad que dicen creer la vida práctica y miran benévolamente a sus pecados y errores considerándole poca importancia. Cuando Acán robó el lingote de oro y el manto babilónico, también pensó que era una nimiedad. No, esto no tiene nada que ver, esto sencillamente se va a destruir, esto no le va a interesar a nadie, así que me lo voy a tomar y me lo voy a quedar. No hay cosas pequeñas, no hay pecados pequeños para Dios, el pecado es pecado. Aunque tú trates de disimular, aunque tú trates de minimizar la situación, aunque tú digas, bueno, esto lo hice porque realmente era necesario y si no lo hago, pues entonces alguien podía haberse afectado, o dije una mentirita blanca para no afectar a esta persona. El pecado es pecado, no tiene tamaños, no tiene colores. Algunos piensan que porque esto es una cosa sencilla, me fumo un cigarrillo nada más diario, bueno, evidentemente esto no va a afectar a nadie. Esto no, Dios no me va a mí a rechazar porque me tomé una copita de vino en el momento del almuerzo. Eso solamente fue una copita nada más. Las cosas pequeñas son tan dañinas y son tan pecado como aquel que cometió un crimen. Pensamos a veces que David, porque cometió un crimen, cometió adulterio, mandó a matar al marido de Betsabé, es más pecador que el que cometió sencillamente una simpleza de robarse algo. No todo, todo pecado delante de Dios tiene las mismas características, tiene la misma intensidad y por un pecadillo de esos pequeñitos que tú dices que realmente no son tan importantes delante de Dios, puedes perder la vida eterna. Así son las cosas. Ahora, vamos a ver qué nos dice el procedimiento que se describió aquí acerca de Dios y de Acán. Ahora Josué, cuando sabe que está ocurriendo esto, bueno, ahora sí él está siguiendo el plan de Dios. Entonces, dice que Josué, levantándose de mañana, hizo acercar a Israel por sus tribus. Y fue tomada la tribu de Judá. Y haciendo acercar a la tribu de Judá, fue tomada la familia de los Sera. Y haciendo luego acercar a la familia de los Sera por los varones, fue tomado Sabdi. Hizo acercar
su casa por los varones y fue tomado Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá. Y entonces Josué dijo a Acán, hijo mío, da gloria a Dios, al Dios de Israel, y dale alabanza y declárame ahora lo que has hecho y no me lo encubras. Fíjense qué sistema utilizó ahora Josué. Evidentemente esto le dio tiempo a Acán a reflexionar, pero también contribuyó para que por lo menos se diera cuenta todo el pueblo que aquellas personas que no conocían de lo que había ocurrido eran realmente inocentes. Así que ese proceso de ir desde la tribu hasta llegar al varón, Acán, ¿no? Y por familias y finalmente llegar hasta Acán, me imagino que duró un tiempo porque bueno, esto fue una tarea en conjunción con Dios que finalmente logró el resultado final. Pero fue el tiempo en que Acán tuvo la oportunidad también de arrepentirse y confesar voluntariamente lo que había hecho, pero no lo hizo. Solamente cuando ya se vio señalado, fue que entonces de sus labios salieron palabras que realmente no mostraban un arrepentimiento totalmente sincero. La solución para la desafiante situación siguió la dirección opuesta como surgió y produjo la desgracia de Israel. O sea, la culpa corporativa fue eliminada y reducida a Israel a una tribu, de una tribu a una familia a un hogar y del hogar a los individuos. Además de revelar al culpable, el proceso de investigación también exculpaba al inocente. Eso fue lo interesante aquí, ¿no? Ahora, fíjense aquí algo sumamente importante. Y esto es lo que dice precisamente la Biblia al respecto. La forma en que Josué actúa con Acán. No sé cómo hubieras actuado tú, no sé cómo hubiera actuado yo realmente en esos momentos, pero las palabras de Josué son interesantes porque Josué le dice, hijo mío, confiesa lo que has hecho con sinceridad, sin ningún problema. O sea que aún en esta situación, Josué expresa compasión, expresa misericordia por aquel a quien han caído. Muy, muy, muy similar al carácter de Dios, o sea que Dios nunca nos trata mal. Aunque hemos caído, Dios siempre tiene compasión de nosotros, buscando la manera que nos arrepintamos porque hay una promesa. La promesa es que el que cubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta alcanza misericordia. Es una promesa que es absoluta de parte de Dios. Sin embargo, aquel que no confiesa sinceramente, aquel que no está dispuesto a reconocer, tendrá que enfrentar las consecuencias. Acán había albergado la codicia y el engaño en su corazón hasta que sus percepciones del pecado se oscurecieron y fue víctima fácil de la tentación. Los que se aventuran a acariciar una vez un pecado conocido caerán más fácilmente la segunda vez. Es una realidad indiscutible de que cuando uno queda debilitado por una caída, pues está más preparado para la segunda y la tercera. O sea que esto es una secuencia como el dominó, ¿no? Un efecto dominó que ocurre. No tiene que ser necesariamente quizás este hecho que estoy describiendo como una derrota total. No, uno tiene que aferrarse al Señor cuando uno cae y pedirle perdón y pedirle fuerzas para continuar adelante. Porque déjame presentarte algo importante. Cuando David cayó, y tomé el ejemplo de David hace un momento, él escribió el Salmo 51, que es su oración penitencial delante de Dios. Y él le pidió algo a Dios importante: no quites de mí tu Santo Espíritu. ¿Por qué le pidió esto David a Dios? Porque él sabía que aunque había caído y era vulnerable, en esos momentos David estaba bien vulnerable, estaba débil, la única forma de poder levantarse y poder continuar adelante era mediante el poder del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el único que restaura. El Espíritu Santo es el que te da poder para avanzar. Así que por eso le pidió a Dios: no quites de mí tu Santo Espíritu. Y es la oración que debemos hacer también nosotros cuando caemos. Pedirle a Dios que su Santo Espíritu nos levante y nos ayude a seguir avanzando. Porque finalmente la vida cristiana es una vida de continuo batallar. Aquel que piensa que la vida cristiana es simplemente una sucesión de éxitos está completamente confundido. No, la vida cristiana tiene sus batallas perdidas también, tiene sus derrotas, pero solamente en el poder de Cristo podemos levantarnos y seguir adelante. Así que la primera transgresión abre el camino al tentador, quien gradualmente destruye toda resistencia y toma posesión completa de la ciudadela del alma. Por el pecado de un hombre, fíjense esta declaración,
vergüenza, derrota y muerte cayeron sobre Israel. Se les retiró la protección que hubiera cubierto sus cabezas en el tiempo de la batalla. Los diversos pecados que profesos cristianos acarician y practican traen el enojo de Dios sobre la iglesia. Y es muy importante esto, por eso líderes de iglesia, pastores de iglesia, tengan muy presente esta declaración que se encuentra en conflicto y valor. Debemos ser misericordiosos con el pecador. La misericordia no está reñida en ningún sentido con la actitud de una persona o de un miembro de iglesia que ha caído. En todo lo contrario, Cristo mostró su compasión aún por aquella mujer que fue traída para ser apedreada porque había sido sorprendida en el acto de adulterio. Y así debemos ser nosotros con los demás. Pero nunca debemos volverle las espaldas a lo mal hecho. Nunca debemos pasar por alto situaciones que pueden traer el desagrado de Dios sobre la iglesia, porque eso realmente sería desastroso para una congregación. Y quizás esa es la razón por la que muchas iglesias finalmente sucumben y no ganan almas y no prosperan, porque hay pecados escondidos que no nos atrevemos a tratar de resolucionar, ¿no? Ahora bien, hay decisiones que son decisiones equivocadas. Eh, Josué le pidió algo a Acán, que ya lo vimos en el texto que leímos. ¿Qué significaba esa petición y cómo entendemos la confesión de Acán? O sea, dice que entonces Josué dijo a Acán: hijo mío, da gloria a Jehová, el Dios de Israel, y dale alabanza, y declárame ahora lo que has hecho. No me lo encubras. Y Acán respondió, fíjense la respuesta de Acán. Respondió Josué diciendo: verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho. Pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno y 200 ciclos de plata y un lingote de oro de peso de 50 ciclos, lo cual codicié y tomé, y aquí que está escondido bajo la tierra en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ellos. Hay un paralelo aquí tremendo entre Adán y Eva, ¿no? También Adán y Eva, sobre todo Eva, cuando se acerca al árbol prohibido, dice que vio que el fruto del árbol era bueno para comer y era agradable a la vista y bueno para alcanzar la sabiduría. Mira, déjame decirte algo que yo he aprendido en mi experiencia. Aquel que dice que el pecado no es agradable, vaya, no sabe lo que está diciendo, porque dice Salomón que el pan robado, comido en oculto, es delicioso, es sabroso. Y es verdad, si el pecado no gustara, si el pecado no fuera atrayente, pues la victoria estaba ganada. Pero el hecho de que el pecado sea atrayente es lo que hace más difícil la batalla. Y solamente podemos vencer en el nombre del Señor. Entonces el problema no está exactamente de que el pecado nos atraiga, que por nuestras concupiscencias somos atraídos a un escenario u a otro. No, el problema está en cuán convencidos estamos de que a pesar de eso el pecado es desastroso, el pecado destruye, el pecado es aborrecible a la vista de Dios, el pecado es degradante. Cuán convencidos estamos de que el pecado va a ocasionar nuestra perdición, que vamos a perder la vida eterna. Entonces, acá en aquel momento no había racionalizado eso. Para él seguía siendo un buen manto babilónico, que era muy bueno, el lingote de oro, no estaba arrepentido. Cuando tú te arrepientes, sinceramente, número uno, tú sientes dolor por haber pecado. Tú sientes dolor por haber ofendido a Dios. Y ese dolor te lleva a ti, número uno, a reconciliarte, confesar tus pecados a Dios y confesar sinceramente y pedirle perdón a Dios. Y número tres, te ayuda también a tomar una decisión de no seguir con tus pecados y con tu vida depravada, ofendiendo el nombre de Cristo. No, en aquel momento tú dices: no, yo tengo que hacer un pacto con Dios y tengo que luchar por vencer esto que me está acabando y que está destruyendo mi relación con Dios. Entonces, ese es el problema que tenía acá, ese es el problema que podemos tener todos. Entonces, si tú sigues diciendo después que aceptaste a Cristo como Salvador: oh no, oiga, me reunía con mis amigos, íbamos a aquella barra y nos tomamos una cerveza y nos tomamos un trago de tequila o de ron o lo que fuere, y cada vez que tú lo dices, se te pone la boca como que estás chupando limón, quiere decir que, vaya, parecería ser que todavía tú sigues pensando en los puerros y las cebollas de Egipto. No, cuando nosotros realmente somos transformados en una nueva criatura, ya las cosas del mundo no tienen atracción para nosotros. Ya esas cosas dejaron de tener el impacto que antes tenían, porque nuestros gustos han sido santificados. Lo que antes nos gustaba, que era pecaminoso, ya no nos gusta más. Y de aquí en adelante ahora disfrutamos las cosas que
nos elevan y nos acercan a Dios. Y eso incluye todas las cosas. No estoy hablando solamente de comida, estoy hablando de todas las cosas, porque finalmente, si pues coméis o bebéis o hacéis cualquier otra cosa, hacerlo todo para la gloria de Dios. Ahora, hay una puerta de esperanza que se presenta en esta situación. ¿Qué nos dice esta historia acerca de la capacidad de Dios para transformar aún nuestros mayores fracasos en oportunidades? Jehová dijo a Josué: no temas ni desmayes, toma contigo toda la gente de guerra y levántate y sube ahí. Bueno, debo decirle que el caso de Acán, ustedes lo leyeron allí, terminó finalmente con la muerte de Acán, porque finalmente no se arrepintió y el juicio cayó sobre él. Dios tomó finalmente la decisión de eliminar a Acán, porque hubiera sido para el pueblo fatídico realmente pasar eso por alto. Si tú pasas por alto el pecado, pues hubieran permanecido indudablemente el mal ejemplo, y el pueblo llegaría a pensar, bueno, no importa lo que yo haga, al final Dios perdona. Sí, en cierto sentido es verdad, pero cuando las cosas no son correctas, cuando el arrepentimiento no es sincero, Dios no perdona. Tenlo por seguro. Entonces ahora Dios le dice a Josué, bueno, se acabó el problema, ya el problema está solucionado, ya fue expiada la culpa, ahora no temas ni desmayes, toma contigo toda la gente de guerra, no los 3.000 ni los 2.000, y levántate y sube ahí. Y entonces Dios creó una estrategia, llevó al pueblo allí delante de ahí, y dice Dios a Josué: mira, yo te he entregado en tu mano al rey de Ai, a su pueblo, a su ciudad y a su tierra. Y harás a Ai, a su rey, como hiciste a Jericó y a su rey, solo que sus despojos y sus bestias tomaréis para vosotros. Aquí hubo un cambio, ¿no? Destruirlo todo, pero finalmente las bestias serían para ellos. Y le dio una estrategia de cómo hacerlo. Habría una emboscada que se harían, el ejército de Ai saldría persiguiendo a algunos del ejército de Israel, pero habría entonces la mayor parte estaba escondida en una emboscada, y cuando todo el ejército de ahí se hubiera alejado, esa parte que estaba escondida del ejército entraría en la ciudad, pondría fuego a la ciudad y entonces agarrarían a los de ahí entre dos flancos y finalmente acabarían con ellos. Ahora, ¿qué nos hace ver que realmente esta estrategia, aunque el pueblo de Israel indudablemente participó en ella, era Dios el que llevaba el control? Dice el mensaje que le da Dios a Josué: y cuando la hayáis tomado, le prenderéis fuego, haréis conforme a la palabra de Jehová, mirad que os lo he mandado. O sea, Dios está en control de todo. Dios iba a llevar la batuta en aquella conquista de Ai, y él iba a finalmente ganar la batalla. Así que es importante mantenernos siempre pensando positivamente en que cuando estamos haciendo las cosas que Dios nos pide y estamos alineados con la voluntad de Dios, va a haber victoria. No tengas la menor duda. Puede que las cosas a veces no salgan como pensamos, pero al final la victoria será ganada. En Deuteronomio capítulo 4, versículos 5 al 9, ¿de qué manera podemos ver aquí un paralelismo entre el testimonio dado por Israel al mundo y nuestro testimonio como adventistas del séptimo día? Dice ahí el texto: mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. Guardadlos pues y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán: ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. O sea, Dios quiere que a nosotros nos vaya bien. Dios quiere que nosotros podamos prosperar. Pero la prosperidad es el resultado de la obediencia. Si somos obedientes a Dios, si somos fieles a Dios, habrá prosperidad, habrá éxito, habrá triunfos en la vida cristiana. Concluyo con esta declaración de Exaltada a Jesús, página 322. La sierva de Dios nos dice que estos ejemplos de inquebrantable confianza humana en la fuerza del poder divino constituyen un testimonio para el mundo acerca de la fidelidad de las promesas divinas, de su constante presencia
y de su gracia sustentadora. Mientras observa a estas personas humildes, el mundo es incapaz de discernir el valor moral que Dios les adjudica. Es una obra de fe reposar serenamente en Dios en la hora más sombría. No importa cuán severamente probada y azotada por la tormenta, porque sabe que nuestro Padre está en el timón. Únicamente el ojo de la fe puede ver más allá de las cosas temporales y discernir el valor de las riquezas eternas. Y así es, querido amigo, hemos aprendido en esta lección de hoy el valor y la importancia que tiene mantenernos fieles a Dios y seguir sus planes para nuestra vida. Solamente así alcanzaremos la victoria, solamente así podremos finalmente avanzar sin ningún peligro de perder nuestra vida eterna. Dios te bendiga, que Dios te guarde. Nos vemos en la próxima ocasión.